justamente promovida por ONU y busca conseguir una participación de los jóvenes en todos los ámbitos de la sociedad para que de esta manera pues puedan solucionar los desafíos a los que la juventud se enfrenta cada día. Y para dar inicio voy a compartir con ustedes que el primer tema va a ser consentimiento y coerción, identificación de la violencia sexual. Para ello nos acompaña la psicóloga Minerva Ruiz Martínez y ella es psicóloga feminista con formación como sexóloga educadora. También es maestro sombra y médico de la risa. Ha colaborado en múltiples proyectos desde su práctica clínica en campo y asociaciones civiles por la defensa de los derechos humanos. Actualmente realiza un acompañamiento a procesos de violencia contra las mujeres y comunidad LGBTTIQ+, así como en participación de talleres en educación sexual integral. Psicóloga Minerva, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes a todas. Buenas tardes. Cuando guste comenzar, adelante. Gracias. Voy a proyectar pantalla, ¿sale? Perfecto. ¿Ahí pueden verla todas? Está cargando, me parece. Muy bien. Listo. Listo, gracias. Bien, pues antes que nada agradecer la invitación a este espacio. Creo que es bastante importante que generemos estas dinámicas donde podamos compartir la información. Y justo como lo decías, y es pues en el marco del Día de la Juventud, ¿qué puede ser más importante que poder acercarles todos estos datos, el charlar un ratito acerca de cómo podemos el empezar a generar otra conciencia social, cómo darnos cuenta de que ciertas situaciones suceden, que después vamos a hablar de esta frasecita de darnos cuenta? Y sobre todo, pues el poner sobre la mesa que hay situaciones que a veces no están bajo nuestro control y sobre todo porque no tenemos las herramientas. Entonces, a mí me gusta un montón siempre hablar como bajando el lenguaje y creo que eso es algo bastante característico en mí. Entonces, sí quiero bajar un montón el lenguaje para que podamos identificar realmente qué está sucediendo y que quien nos acompañe el día de hoy pueda decir, híjole, hoy me llevo esta herramienta, hoy me llevo este diálogo que sé que puedo identificar para saber qué está pasando con el consentimiento y la coerción. ¿Vale? Entonces, vamos a ir directo para poder aprovechar los 20 minutitos. Creo que ahí no baja. Ahí está. Listo. Primero, pues el consentimiento. ¿Qué es el consentimiento? ¿Qué es lo primero que tenemos que saber? Es simple y sencillo. Cuando alguien te dice que sí, es que está aceptando participar en alguna actividad sexual con la otra persona o las otras personas involucradas. Justamente lo decías, estamos dando como muchas actividades y en un grupo de chicos aplicaba esta de preguntarles, ajá, y si alguien te dice que tal vez, y es, no, pues el tal vez es un no, y te das cuenta de la conciencia que ya hay en los adolescentes y en los jóvenes ahorita. ¿Por qué los adultos aún no hemos formado esta conciencia? ¿Por qué no hemos llevado estas herramientas? Porque se nos ha enseñado toda una línea de pensamiento donde muchas veces seguimos diciendo, ay, es que si me dice que tal vez, pues entonces es un sí, pero es que no me dijo que no verbalmente. Entonces, como no me dijo que no verbalmente, no hay manera de saber qué es un no. Entonces, toda esta línea de pensamiento nos ha traído hasta este punto donde no tenemos claro que solamente cuando una persona nos dice que sí, es que sí. Si nos dice que tal vez es no. Si la persona, y esos son dos puntos importantes, si la persona no es mayor de edad o no está en una edad legal para dar consentimiento, es no, sin importar que hayan dicho que, sí, sí quiero, o si me interesa, o si busco, o si voy a ir. Si la persona es menor de edad, no hay forma de que dé consentimiento. Y eso es algo que los adultos debemos tener bien claro. Quienes están en la parte de poner los límites somos nosotras y nosotros como adultos, ¿sale? Y la otra parte es, si una persona está bajo la influencia de alguna droga, de sustancias alcohólicas, de cualquier tipo de sustancia que no le haga tener conciencia de en dónde está, qué está haciendo, cómo actúa, tampoco puede dar consentimiento. Entonces, en esta parte viene como esto de, pues sí, pero antes de tomar me dijo que sí, antes de hacer esto me dijo que sí. ¿Cómo te explico que después de la situación donde ya consumió alguna sustancia, donde ya no está en plena conciencia de sus actos, ya no puede decir que sí? Entonces, el consentimiento lo vamos a entender de esta manera. Dos personas o más van a expresar su consentimiento diciendo, sí, sí quiero, para mí está bien. Y si alguien dice que no, es no. Ahora bien, se movió.
¿De qué manera vamos a identificar que el consentimiento realmente está sucediendo? Son 7 puntos bien sencillos que muchas veces no tenemos en cuenta. Se va a comunicar con claridad. Es decir, yo sí voy a decir, sí, sí quiero. Si digo, no sé, estoy dudando, si alguien me dijo, es que no, todavía no estoy muy segura de hacer esto, entonces no hay claridad del consentimiento. Va a ser informado. Aquí no aplica el decir, es que me hizo señas, es que me hizo ojitos, o lo que luego sucede como muy común en los bares y demás. Ay, es que me pestañó el ojo, es que me hizo señitas. No, eso tampoco aplica como consentimiento. El consentimiento tiene que ser informado de manera verbal y tiene que haber comunicación asertiva. Esto nos lleva a que debe ser afirmativo, lo que les decía anteriormente. Solamente cuando es sí, es sí. Si es no, si es tal vez, si es quizás, si es lo voy a pensar, es no definitivamente. Y algo muy importante, se da de manera libre, que quiere decir que es completamente voluntario. Ahorita que hablemos de coerción, justamente vamos a explicar cuál es la diferencia. Si el consentimiento no está siendo voluntario, entonces no es consentimiento y pasaríamos a una acción de coerción sexual en donde se están violentando otra gama de derechos también, ¿sale? Es reversible, ¿qué quiere decir? Si, por ejemplo, yo hoy accedo con alguna pareja sexual a decirle, pues hoy sí quiero intentar esta práctica, hoy sí quiero probar esto que es nuevo, durante la relación surge como, oye, ¿y si probamos ahora esto? Mi consentimiento solamente fue para la primera práctica que me propusiste. Mi consentimiento tiene que volver a ser dado para la siguiente práctica que estás poniendo sobre la mesa. Y si yo no lo doy, entonces es no definitivamente. Estas son las características de un consentimiento que sí es bien informado y que sí podemos decir, está diciendo que sí. Si alguna de estas no se está cumpliendo, si no hay claridad, si la persona no está utilizando un sí realmente, entonces no hay consentimiento y hay que tener mucho cuidado con eso. Porque si una persona está siendo obligada a cualquier tipo de comportamiento que le hace sentir mal, que le está haciendo daño y sobre todo que no es de manera voluntaria, ya se está cometiendo un delito. Entonces, vamos a hablar justamente de esta parte en donde toda actividad sexual sin consentimiento, pues es una violación o una agresión sexual. Y justamente de acuerdo al Código Penal de Puebla, vamos a tener toda una gama de artículos que va desde el 260 hasta el 278, en donde nos habla acerca de cómo vamos a definir qué es una violación, qué es una agresión sexual. Entonces, nos lo plantea bien claramente, que un abuso sexual siempre va a ser cuando una persona ejecuta un acto de índole sexual con otra persona sin su consentimiento. Y lo dice bien claro, si no hay consentimiento, ya no estamos en la legalidad, ya estamos cometiendo un delito porque está violentando a una tercera persona. Hablamos acerca de aspectos como la sumisión, hablamos también acerca de los juegos de poderes. ¿Qué está pasando con estos roles de poderes? Esto lo vamos a hablar bien en la coerción. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un funcionario público comete algún acto de violación o agresión sexual? Todos estos códigos nos ayudan a saber que, por ejemplo, se le tiene que cesar de su puesto de inmediato o se le tiene que dar una pauta para que ya no pueda laborar inclusive durante determinado número de años. Por ejemplo, en el artículo 271 justamente nos lo marca. Cualquier persona que tenga un cargo público y que entonces cometa un acto de agresión sexual, se le tiene que destituir definitivamente. Hablamos acerca también del artículo 267. Este es bien importante porque nos marca que una violación no necesariamente tiene que ser vaginal, y eso sí es importante denotarlo. Puede haber penetración oral, puede haber penetración anal o puede haber penetración bucal, puede haber penetración vaginal, y todas son válidas para hacer una denuncia por violación. Antes justamente teníamos esto de, es que si no hubo una penetración vaginal no cuenta. Y entonces, ¿cuántos casos hemos dejado ir? ¿Cuántos casos no han levantado denuncia? El Código Penal de Puebla lo dice. Cualquier tipo de penetración ya involucra que hubo una violación o agresión sexual y la persona está en todo el derecho de ir y levantar una denuncia. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Si no hubo un sí de por medio, si hubo una penetración sin consentimiento, ya estamos cometiendo una violación o agresión sexual. ¿Bien? Ahora, si todas estas situaciones aún no nos han quedado claras, si en algún momento decidimos inclusive como ignorarlas porque sucede, porque en este punto hay que
sí de notar que vivimos en una sociedad patriarcal que ha normalizado la violencia. Esta sociedad que nos ha dicho que los hombres como género pues tienen justo asegurado el poder, asegurado esta parte donde pueden dominar sobre nosotras las mujeres y nos deja a nosotras en un lado donde ya tenemos que estar en la sumisión, donde lo decía justamente Marcela Lagarde, donde tenemos asegurado el cautiverio. Y con el cautiverio es, no puedo, no tengo las herramientas para moverme porque no me es permitido, porque entonces todo va a beneficiar a aquel lado. Hablábamos hace rato del poder simbólico, justamente es esto. ¿Cómo es que los hombres han asegurado o han asimilado que tienen poder sobre nosotras? Y entonces en toda esta dinámica de violencia se les ha enseñado que nos pueden persuadir, que nos pueden intimidar, que nos pueden llevar a múltiples dinámicas donde es, lo vas a hacer porque lo vas a hacer. Ahí hablamos de que ya no hay consentimiento. Si alguien accedió porque otra persona le intentó persuadir, porque le estuvo intimidando, porque llegó inclusive a la parte de las mentiras y las amenazas, se llama coerción. Y hay que identificarla sobre todo cuando estamos en ambientes laborales o en ambientes escolares. También sucede con docentes, sucede con algún jefe inmediato, sucede inclusive con el arrendador de donde estemos viviendo. Todas estas situaciones donde la otra persona no está segura de tener ningún tipo de acto sexual, entonces no es consentimiento y ya es coerción, porque nos están obligando. Hay que tenerlo bien claro. En el consentimiento, yo dije que sí, de plena voluntad y de manera clara. En la coerción, no. En la coerción, alguien me obligó, alguien me forzó a decir que sí, y por verme en miedo, por verme en angustia, por verme en preocupación, acepté a llevar a cabo ciertas dinámicas que yo no quería. La coerción también tiene que ser tomada en cuenta en este sentido de lo que les decía, los roles de poder, cómo está sucediendo, porque a veces no nos damos cuenta de que está sucediendo cuando es alguien que está en un nivel jerárquico más alto. ¿Vale? Listo. ¿Qué puede involucrar? Pues justo lo que les decía, esta parte de la insistencia. Entonces, aquí, como para que podamos tomar nota, cuando me dieron el título decía identificación de la violencia sexual y yo decía, ok, ¿qué hacemos para que entonces alguien pueda identificarlo? Pues vamos a brindarle cuáles son los diálogos o cuáles son las herramientas o qué está pasando. Entonces, son frases que hemos normalizado. Insistencia, por ejemplo, cuando una persona te dice, es que si me amaras, no me dejarías así. Es que si me amas, vas a acceder a lo que yo quiero, o no sabes lo que me haces, o esta parte de, pero es que es mi cumpleaños, puedes hacerlo, o sea, puede ser mi regalo. Entonces, el estar constantemente insistiendo cuando hablamos de relaciones de pareja, es que mira cómo me dejas, es que si tú me dejas así me va a doler, y es que ya seguro ya no me quieres, y todo eso es insistencia, a tal punto en el cual llegamos a ceder. ¿Qué más puede pasar? Pues puede haber mentiras. Por ejemplo, cuando alguien nos dice, vamos a hablar un poquito como más del ámbito laboral, si tú accedes, yo te puedo dar un puesto más alto. Si accedes, pues tu propuesta va a pasar. Si accedes, te voy a dar un bono. Si accedes, te voy a aumentar el salario. Y viene toda esta gama de mentiras de decir, pues híjole, a lo mejor sí va a suceder. Y hay que hablar mucho de dónde está la víctima. ¿Qué está pasando con la víctima en ese momento para decir sí? Cuando no quiere, cuando siente la presión, cuando viene la mentira y cuando viene la amenaza de decir, entonces si no accedes, pues te corro del trabajo. Si no accedes, voy a terminar contigo. Si no accedes, de todas maneras les voy a decir a todos que ya lo hicimos. Ya viene la parte de la amenaza. O vámonos a otros niveles. Si no accedes, voy a publicar este contenido que tengo de ti. Háblese del nude, del pack, todo esto, que afortunadamente ya podemos hablar también de la ley Olimpia y saber cómo podemos defendernos. Pero muchas veces la herramienta no está. Y hay que empezar desde esta parte. ¿Cómo identifico argumentos? ¿Cómo identifico diálogos que me están violentando y que me están presionando para llevar a cabo acciones que yo no quiero realizar? Lo que les decía también, las figuras de autoridad, y eso se ve mucho con estos roles de poder. ¿Quién en un nivel jerárquico más alto está abusando de su poder? Inclusive, les decía lo del Código Penal, ahí mismo lo dice, cualquier persona que esté abusando de su poder jerárquico, de su nivel más alto, para generar coerción con alguna otra persona y llevar a cabo un acto sexual, ya está cometiendo un delito. Sin embargo, todos estos son ejemplos de cómo se está corrompiendo los derechos sexuales de las personas, de cómo se están corrompiendo sus libertades. Y vamos a ir más para allá.
¿Qué está pasando con nuestros derechos? El quinto dice justamente, tenemos derecho a una vida libre de todas las formas de violencia y de coerción. Y no solamente tiene que ver con violencia, no solamente tiene que ver con un acto sexual, también cómo nos están violentando a partir de la explotación, a partir de la esclavitud, de la trata, de los fines de explotación justamente. Y en qué momento también pasa a me están violentando por mi orientación sexual, por mi identidad, por mi expresión, por toda la diversidad corporal que existe. Entonces, todo esto lo tenemos que aterrizar acá. Y siempre se los digo como a los chicos y chicas con quienes doy talleres, tienes derechos. Y el día en que no sepas tus derechos es cuando alguien más llega y los violenta. Pero cuando los conoces y se lleva todo un proceso de acompañamiento, llega un momento en el que dices, sí es cierto, los tengo y entonces me voy a parar y los voy a defender, porque esto es lo que necesita pasar, esto es lo que necesita suceder para que yo ya no esté de esta manera. Listo. Y por último, para poder ir como cerrando, para finalizar mi participación, las dejo con esta imagen. La culpa nunca es de la víctima. Ya hablamos mucho del agresor, ya hablamos mucho de las características. Ahora bien, algo que debemos tener bien claro es esto. Las personas que agreden son las únicas responsables de sus actos. La víctima no tiene ninguna responsabilidad. El agresor es quien debe tomar responsabilidad de lo que hizo. Les decía lo del date cuenta. En este caso es, ya no usamos el amiga date cuenta, porque nos dimos cuenta de que eso solo es revictimizar, porque no nos hemos dado cuenta de que está faltando sensibilidad al decir, este ciclo de violencia es complicado, este ciclo de violencia no me permite salir tan fácil. Pues ahora vamos a usar, o estamos usando, el amiga yo te acompaño. Pues, te apoyo, te escucho, te contengo, y voy a estar contigo cuando realmente tengas esta capacidad y estas herramientas con mi acompañamiento para que puedas levantar una denuncia, para que puedas salir de este espacio, para que hagas lo que tú decidas hacer, no estés sola. Entonces, sí es bien claro sí es bien importante tenerlo claro. La culpa jamás será de la víctima. Y si hablamos de juventudes y adolescencias, más importante aún, como adultos, ¿cómo les estamos haciendo llegar el mensaje? ¿Qué está pasando para que realmente puedan los jóvenes acercarse y decirnos, esto está pasando, estoy siendo violentada, estoy siendo violentado, determinada persona, maestro XY me hizo esto? Si nosotras empezamos a hacer esta parte del acompañamiento y dejar de culpar, es más sencillo que las juventudes y adolescencias se acerquen a decirnos, vamos a hacerlo. ¿Sale? Pues eso sería todo. Les agradezco mucho que hayan estado presentes. Muchas gracias a ti, Minerva. La verdad es que lo que nos comentas es muy importante, sobre todo con la población con la que estamos trabajando ahorita, ¿no? Tú nos hablabas un poco sobre cómo escuchamos a la persona que nos está pidiendo apoyo, ¿no? Cómo tenemos que desarrollar esta escucha activa y este filtrado desde la perspectiva de género para aprender a reconocer, ¿no? Cuando es violencia, aunque no la nombren como tal, porque a veces no es tan sencillo. Muchas gracias. Les recordamos que en el apartado de abajo pueden tenerlo como QIA o como PIR y ahí pueden ir colocándonos sus preguntas o algún comentario, incluso alguna experiencia que nos quieran compartir en este tema. Ahí está el apartado para que ustedes nos vayan compartiendo y tengan la oportunidad ahorita de tener como este acompañamiento con estas tres mujeres expertas que tenemos el día de hoy. Y bueno, para darle paso a nuestro siguiente tema, que es violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes y jóvenes, desigualdad de poder y ejercicio de la sexualidad libre de violencias, grooming, nos acompaña la psicóloga Valeria García Gaona. Y bueno, me voy a permitir presentarla. Ella es psicóloga por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es activista y feminista. Además, coordina desde Ser Puebla, Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, y es especialista en temas de equidad de género, perspectiva de género, igualdad sustantiva, políticas públicas, atención y prevención de la violencia, derechos sexuales y reproductivos, interrupción del embarazo, entre muchísimos otros. Ella imparte talleres a niños, niñas, adolescentes, a empresas privadas, funcionariado público y se ha formado en instituciones como la Universidad Autónoma de México, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Iberoamericana de Puebla, entre muchas otras. Y bueno, siempre es un placer escucharte. Muchas gracias por acompañarnos y adelante con tu ponencia.
Muchísimas gracias por la presentación. Es un gusto el poder compartir este espacio con personas que admiro mucho y que me interesa muchísimo escucharles. A mí me ha parecido muy interesante lo que Minerva nos ha contado de inicio. Creo que es un parteaguas o es la base de lo que yo les voy a estar comentando ahorita. Y es muy importante tener esa base que nos comentó Mine para poder ir entendiendo, también ir construyendo el conocimiento y también ir al final como llegando a reflexiones mucho más complejas. Entonces, vamos a hablar acerca del grooming, ¿no? Esta violencia sexual contra niños, niñas, jóvenes, en esta desigualdad de poder que existe y ejercicio de la sexualidad libre de violencias, que así es como niños, niñas y adolescentes y personas en general tenemos derecho a ejercer nuestra sexualidad. Entonces, es importante primero hacer como estas acotaciones. Decir que el grooming es una forma de acoso que implica que una persona adulta se pone en contacto con un niño, una niña o un adolescente con el fin de ganarse poco a poco su confianza, ¿no? Para luego involucrarle en alguna actividad sexual. Es importante hacer esta precisión sobre que es una persona adulta que contacta a un niño, niña o adolescente, porque ahí hay un ejercicio desigual de poder en el cual es muy interesante que ahorita podamos ir ahondando. Una vez que comprendemos a grandes rasgos qué es este fenómeno, bueno, pues hay puntos claves dentro de esto. Una de las cosas es que la persona que ejerce este tipo de violencia indaga sobre información personal, familiar, gustos, preferencias de los niños, niñas y adolescentes con el fin de crear justamente esta relación de confianza. Una de las cosas que hemos podido notar que sucede es que cuando existen ciertos grupos en los cuales adolescentes se reúnen para hablar de temas, llámese K-pop, llámese algún espacio virtual en el cual solamente se traten ciertos temas sobre anime o sobre ciertas series, podemos darnos cuenta que a veces hay personas adultas que entran a esos grupos y justamente pues están un poco en un ejercicio como de depredación, ¿no? Estar buscando personas que les interese lo mismo que a ellos. Incluso pueden, ahora sabemos que en las redes sociales a veces se comparte más de lo que quisiéramos y nos damos cuenta que de pronto nuestro número es público, nuestro correo o si estamos publicando fotos y estamos poniendo nuestra ubicación, bueno, pues muchas personas podrían tener acercamiento a esos espacios que estamos utilizando y que no necesariamente queremos compartir con gente extraña. A lo mejor solamente publicamos para nuestras familias, nuestros amigos, pero si no estamos teniendo cuidado sobre la configuración de privacidad, bueno, pues hay mucha información por ahí y ahora pienso muchísimo. Justamente ayer estaba platicando con un amigo y él conoce muchas cosas sobre informática y así, ¿no? Y uno de nuestros temas era cómo TikTok es una plataforma en la cual no está tan segura nuestra información, ¿no? Cómo TikTok hace esta recabación de información sobre nuestros gustos, nuestra edad, nuestras preferencias en torno a contenidos, música, lugares que visitamos y hace toda esta recopilación de información y después la vende a otras empresas que son de su interés, ¿no? Llámese Google, llámese Apple, entre muchas otras. Y esa información, bueno, pues está por ahí en la red y quién sabe cuántas personas no también lo utilizaron. Es importante también decir que una vez que esta persona adulta investiga información sobre el niño, la niña o adolescente, bueno, con técnicas de persuasión, pide enviar imágenes o videos. En algún momento recuerdo que uno de los temas cuando me tocaba dar sesiones con padres y madres o personas cuidadoras, una de las situaciones era decir, tenían una tablet la cual se ocupaba para tomar clases y de pronto un día esta persona cuidadora revisaba la tablet y encontraba que a lo mejor niños, niñas y adolescentes se habían tomado fotos que podría ser
que fueran fotos simplemente de su rostro, pero algunos de ellos también eran fotos a lo mejor en donde podían estar en traje de baño y que a lo mejor por sí solo no es algo negativo, sino la forma en que las personas adultas pueden llegar a persuadir a niños, niñas y adolescentes para que esas imágenes puedan ser de contenido sexual, aparte que se estén compartiendo, incluso que esos mismas personas adultas después estén difundiendo esa información o vendiendo esas imágenes. Seguramente ustedes también ya han escuchado mucho sobre que en algún punto también se intentaba acabar con estas páginas sobre pornografía infantil, ¿no? Y que se daban cuenta que la mayoría de estas imágenes de pornografía infantil justamente habían sido robadas de teléfonos, que se habían hackeado correos, entre muchas otras cosas, y que ponían en riesgo a estos niños, niñas y adolescentes. De hecho, todavía de pronto vemos en Facebook estos grupos cerrados, donde publican fotos de niños, niñas y adolescentes sin su consentimiento de índole sexual, violando totalmente las políticas de la plataforma, pero también violando el derecho a la privacidad y a vivir una sexualidad libre de violencia. Entonces, es importante decir que también mediante el chantaje, estas personas adultas obligan a proporcionar más contenido de índole sexual, ¿no? Amenazando con difundir la información obtenida, ¿no? O sea, de decir, si ya me enviaste una foto y no me envías más, entonces yo le voy a escribir a tu mamá, yo sé dónde vives, yo sé dónde estudias, voy a decirle a todo el mundo, se lo voy a mandar a tus amigos, y entonces en esa, justo como en esa desesperación que se llega a tener y que a lo mejor también de pronto no cuentan con las redes de apoyo para hablar del tema, bueno, pues niños, niñas y adolescentes terminan compartiendo mucho más información, videos, imágenes sobre ellos y ellas, y pues ahí es un gran riesgo el cual se está corriendo, ¿no? Es importante también decir que esto no solamente se queda en la virtualidad, y a mí me gusta puntualizar mucho en esto, que la violencia digital no solo se queda en el ámbito digital, migra a lo real, ¿no? Y la violencia digital es real. ¿Por qué? Porque a partir de esa violencia que se vive en el ambiente digital, bueno, pues también se puede que esta persona empiece a solicitar encuentros físicos, ¿no? Para abusar sexualmente de el niño, la niña o adolescente, y que muchas veces también esta violencia que es digital pasa también a ámbitos que tienen que ver, ahorita vamos a platicar sobre el ciberacoso, ¿no? Todas estas situaciones que han pasado. Actualmente en la plataforma Netflix hay justamente un documental que en español se llama La persona más odiada del Internet, me parece, justamente de un chico en Estados Unidos que genera una plataforma para publicar imágenes de índole sexual sin el consentimiento de las personas. Él lo que hacía era escudarse en decir, tú envíame de manera anónima tu foto y la publicamos aquí sin censura. Entonces, cualquier persona podría compartir una foto tuya y después tú ya no la podías bajar de esa plataforma, ¿no? Entonces, fue un caso muy sonado en Estados Unidos, que al final era una persona que ejercía violencia hacia muchas hombres y mujeres en ese momento, y creo que retrata muy bien cuando hablamos de lo que es la violencia digital en este ámbito. Y es importante hacer esta precisión sobre ciberacoso y lo que es el grooming. ¿Por qué? Porque el ciberacoso es este acoso que sucede entre pares. Esto que también llegamos a llamar como bullying, ¿no? Que decimos entre compañeros y compañeras de la misma edad, están circulando información a lo mejor falsa, o a lo mejor una foto donde el compañero o la compañera se quedó dormido en clase, pero se da entre pares, ¿no? Personas que tienen la misma edad o que tienen, en teoría, como la misma posición jerárquica. Y el grooming no es así, ¿no? Hay una posición desigual en donde una persona adulta es quien ejerce este tipo de violencia. Y hace ratito que Mine hablaba sobre la ley Olimpia, a mí me parece importante hacer esta precisión también, que cuando el Senado aprobó esta ley Olimpia, ¿no? Donde se castigaba ahora ya el acoso, hostigamiento y difusión de fotos y videos íntimos en Internet, también es importante decir que la ley Olimpia por sí sola no es una ley, ¿no? A veces
y yo lo he visto en redes sociales. De pronto encontramos casos, vemos que en algún grupo, alguna persona o incluso también en nuestro ambiente laboral vive una situación de este tipo, tenemos de conocimiento que está sucediendo y decimos, ¿existe la ley Olimpia? Pues sí, la ley Olimpia no es como tal una ley, sino un conjunto de reformas legislativas encaminadas justamente a reconocer esta violencia digital y a entender que lo digital es real y sancionar también los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de estos medios digitales. También es conocida, bueno, pues como la ciberviolencia. Es importante hacer esta precisión porque de pronto si ustedes ponen ley Olimpia y lo buscan así en nuestro Código Penal del Estado de Puebla, no lo van a encontrar porque no está como tal de esa forma, sino está en nuestro artículo 225 que tiene que ver con los delitos contra la intimidad sexual. Y ahí en este apartado es cuando nos dice que comete el delito de violación a la intimidad sexual, quien con el fin de causar daño o la obtención de un beneficio, uno, divulgue, comparta, distribuya, publique y o solicite la imagen de una persona desnuda, parcial o totalmente de contenido erótico sexual por cualquier medio, ya sea que sea impreso, grabado, digital, sin el consentimiento de la víctima. Y también una de las cosas que a mí me parece interesante remarcar es que muchas veces cuando nos enteramos de este tipo de casos, una vez nos sucedió que justamente quien descubrió que estaba pasando una situación de este tipo era un docente en una escuela. Y el docente le habían pasado las imágenes de esa adolescente y decía, es que miren, es cierto lo que está pasando porque hasta a mí ya me pasaron las imágenes y ahí hay que tener mucho cuidado. Que una persona adulta tenga imágenes de contenido sexual de una persona menor de edad es un delito, ¿no? Sí, que le sirvió como una prueba de que eso estaba sucediendo dentro del plantel, sí, pero también es un delito conservarlos, ¿no? Una de las cosas que ahora recuerdo mucho fue este caso tan sonado de Just Stop, en donde ella tenía imágenes y tenía un video de una menor de edad que había vivido un proceso de violencia sexual y que ella lo tenía almacenado en su teléfono, que a raíz de que lo tenía ya almacenado, porque le haya llegado como le haya llegado, al ser una persona adulta que tiene contenido de una persona menor de edad, es un delito por sí solo. Entonces, es importante también entender ese tipo de cosas porque el desconocimiento de la ley, pues ustedes ya sabrán que no nos exime de, de que también estemos cometiendo. Pero a mí me parece siempre muy importante plantear que hay dos partes, ¿no? La prevención y la atención. Cuando hablamos de prevención, bueno, cuando somos personas cuidadoras, bueno, podemos usar herramientas de control parental, ¿no? Que nos permitan justamente hacer este bloqueo, control o limitar el uso de ciertas aplicaciones o contenidos en Internet. Hay algunas como Custodio, que justamente nos permiten y que son muy interesantes también para que de pronto si niños, niñas y adolescentes tienen acceso a... Yo considero que estas herramientas funcionan muy bien para niños y niñas. En los adolescentes, las adolescentes, y ahorita les voy a compartir mis propias reflexiones sobre eso, pero en niños y niñas me parece muy interesante que podamos, al momento de brindarles una herramienta digital, no brindarles una computadora, un teléfono, una tablet, puedan estar seguros y seguras en esos espacios, ¿no? Saber que ellos pueden entrar a una aplicación y no van a encontrar ningún contenido que pueda violentarles, creo que es una de las cosas que es importante cuidar, ¿no? Se pueden configurar también las opciones de seguridad de las redes sociales, de juegos en línea o blogs que utilicen niños, niñas y adolescentes. Pienso mucho en estas aplicaciones como YouTube Kids, ¿no? Así, YouTube por sí solo podemos encontrar muchísimas cosas y de pronto tengo amigas que tienen hijos e hijas y dicen, es que mi hija estaba viendo videos sobre cómo armar un rompecabezas y de pronto cuando volteé estaba viendo videos que a mí me resultaron perturbadores, a lo mejor videos donde hay violencia hacia animales, ¿no? Como todas estas situaciones. Entonces, una plataforma como YouTube Kids, una aplicación, nos puede ayudar también a tener ese control de el contenido que está consultando, es contenido que puede
ver esta persona de cierta edad, ¿no? Pero creo que una de las cosas más importantes es informarnos sobre las redes sociales que utilizamos y que utilizan las personas que están a nuestro cuidado. Y también con quienes se comunican. Vamos más allá del control, de decir, yo voy a decidir qué vas a ver y qué no vas a ver, sino más bien generar espacios de reflexión donde las y los adolescentes, niños y niñas, puedan compartir si algo que está sucediendo en el ámbito digital pudiera ser algo que les está poniendo en riesgo. Y hay que realizar un seguimiento de los hábitos del uso del Internet que también se tienen. A lo mejor, no sé, decir, todas las personas de esta casa dan las 10 de la noche y dejamos aquí sobre la mesa nuestros teléfonos, ¿no? Ya, todos vámonos a descansar, todas, y aquí se quedan. Pero también va a ser muy interesante el poder saber cuál es el interés que también tienen niños, niñas y adolescentes, ¿no? A lo mejor les interesa conocer temas sobre sexualidad. Bueno, pues sentémonos a investigar sobre cosas de sexualidad. Hagamos espacios de reflexión donde podamos hablar libremente del tema y que no sea algo tabú en el cual tengan que esconderse a las 12 de la noche para buscar cómo funcionan los genitales, qué pasa si estoy presentando tal cosa, sino que podamos hablar libremente sobre esos temas. Creo que los espacios seguros de reflexión y también que sepan que tienen una red de apoyo que puede ayudarles, acompañarles, guiarles, incluso investigar con ellos y con ellas, es una de las cosas más importantes. Y yo aquí lo pienso muy claramente, justamente porque justo hace un par de meses, una de mis primas, que es adolescente, estaba contándonos que tenía un examen de alemán. Para ella en ese momento era algo que le resultaba muy agobiante, y con sus amigas habían buscado personas en Instagram que fueran personas nativas, hablantes de alemán, para que les ayudaran a resolver este examen. Y entonces a mí me pareció, bueno, qué interesante, ¿no? Que ellas estén buscando personas que puedan ayudarles, ¿no? Personas nativas con las cuales puedas tener una conversación para ir reforzando este idioma. Pero lo más interesante era que las personas que les habían contactado eran personas adultas. Ellas, teniendo 16 años en ese momento, estaban siendo contactadas por hombres específicamente que tenían entre 30 y 35 años, ¿no? Y a mí eso fue como una alerta que se me prendió y dije, es interesante porque qué extraño que una adolescente sea contactada solamente por hombres de esa edad, ¿no? Cuando podrías incluso platicar con otra adolescente de tu edad, pero que viviera en Alemania, y entonces al indagar más eran hombres que justamente les pedían hacer videollamadas para poder reforzar el idioma, pero que después no sabíamos si eso podría devenir en algún tipo de violencia sexual. Entonces, en ese momento, obviamente no quisimos tampoco decirle como aléjate totalmente, sino a ver, reflexiona el por qué crees que solo son hombres de esa edad, ¿no? Y fue como, bueno, es cierto, voy a bloquearlos mejor. Y entonces generamos un espacio de reflexión en la cual dijo, es cierto, podría ser que esto me pusiera en riesgo, y que en ese momento a mí se me hizo fácil como contactarles y no le vi nada de malo, pero también es importante pensar un poquito más allá sobre las situaciones. Y ahora cuando hablamos de la atención, porque la prevención es un punto, pero también es necesario atenderlo, bueno, pues la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, en esta área especializada que tiene en policía cibernética, es quien debe llegar a estos procesos de justicia para las personas que están viviendo esta violencia digital en la Fiscalía General del Estado. Y sabemos que no solo las instancias que están encargadas de la impartición de justicia son las involucradas, sino también las que acompañan estos procesos, porque sabemos que los procesos de denuncia, los procesos en los cuales hay una violencia a la cual tenemos que atender, siempre es necesario tener un acompañamiento integral, ¿no? Y entonces ahí entraría CIPINA, los institutos también de las juventudes, que pueden dar justamente este acompañamiento y que incluso podrían ser esta ventana de atención a la cual un adolescente, un niño, una niña, una persona cuidadora se acerque a decir, está pasando esto,
a dónde tengo que dirigirme. De pronto es muy complicado y les digo por experiencia propia, las personas cuidadoras que identifican una situación de violencia de cualquier tipo, lo primero que hacen es buscar apoyo psicológico para ellos y ellas, ¿no? Que alguien les escuche para que les diga qué es lo que les toca hacer, ¿no? Dónde tienen que dirigirse, como un poco como en esta necesidad primero de ordenar todo esto que está pasando. Y muy pocas veces su primer recurso es vámonos a la fiscalía ahorita. ¿Por qué? Porque pues claramente las personas también tenemos nuestros propios ideas acerca de lo que sucede en estas instancias de impartición de justicia. Entonces, será muy importante también, yo aquí no puse todas las instituciones que entran aquí en la atención, pero también están las instancias de las mujeres, ¿no? Donde muchas veces llegan estas personas cuidadoras, niñas, adolescentes, a hablar de esto que está sucediendo. Y que a mí me parece muy importante que actualmente que hemos pasado y hemos migrado a este espacio en el cual ahora ya la mayoría de las cosas que hacemos tienen que ver con la virtualidad, bueno, que esos espacios también sean seguros para las personas y que no estemos invisibilizando esas violencias que también afectan. Yo pienso muchísimo en los casos de ciberacoso, ¿no? Lo hemos visto en muchas series, yo ahora pienso específicamente en esta serie que habla sobre las 13 razones, ¿no? De esta adolescente que se suicida por toda la violencia que vivió y todo el acoso que vive por parte de sus compañeros y compañeras, pero eso no está alejado de la realidad que tenemos, ¿no? O sea, la realidad es que al menos en el último mes hemos tenido de conocimiento en muchísimos casos de adolescentes que están viviendo este tipo o esta modalidad de violencia sexual y que una de las situaciones es que como personas adultas que tenemos conocimiento de esto, bueno, pues nos toca también garantizar los derechos de estas niñas y adolescentes. Más allá de si somos funcionariado público, todas las personas que tenemos de conocimiento, las personas adultas, es nuestra obligación actuar cuando tenemos de conocimiento una situación de este tipo. Entonces, pues yo quisiera cerrar diciendo que la violencia digital, lo digital es real, ¿no? Que no lo dejemos de lado, que no pensemos que si está ahí en lo digital es algo que no puede afectar nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? Porque las violencias siempre van a ir en escalada y que primero podría ser un mensaje que recibimos en nuestras redes sociales, un contacto que tiene una persona adulta con un niño, una niña, un adolescente y que después puede migrar a cosas mucho más complejas y que es importante prevenir y generar espacios seguros, libres de violencia, para que niños, niñas y adolescentes puedan ejercer de manera libre su sexualidad, ¿no? Entonces creo que eso nos toca a las personas adultas y pues muchísimas gracias. Yo esperaré por aquí, ya estuve viendo que están compartiendo ya algunas preguntas, ya en el espacio de preguntas y respuestas me encantará poder ahondar en esto. Esto sería toda mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Valeria. La verdad es que qué maravillosa ponencia y qué importante todo lo que nos comentas, ¿no? Esto de quién comete un delito cuando se envían fotografías, el hecho de que conservarlas en el teléfono, ya sea como docente o como persona prestadora de servicios públicos, y el decir como, ay, es que lo compartieron y lo voy a guardar, pues que es un delito en sí, ¿no? Que es peligroso y que sabemos que no se tiene que dar así. También esta relación que mencionabas y que a veces podría parecer muy común entre adolescentes de 16 años y señores de 30, ¿no? Que es algo que nos han compartido además en los municipios, que se da mucho, que afuera de la secundaria o del bachiller están esperando a sus parejas, ¿no? Y que decimos que si hubiera una situación, pues no es violencia sexual. En realidad, tal como Mine también ya nos presentó, es un caso de violencia sexual, ¿no? Porque aunque podría parecer consentimiento, está más relacionado a la coerción y a esto que nos hablaba Vale de la desigualdad del poder y un ejercicio de la sexualidad pues libre de violencias. Ya nos hicieron, ya nos compartieron una pregunta. Vamos a esperar al final de las ponencias para compartirla, pero les invitamos a seguirlas colocando por el momento, por si les surgen de una vez y que no la perdamos después. Si ustedes
han tenido alguna experiencia sobre el tema de coerción de consentimiento o si han tenido alguna experiencia conociendo algún caso de grooming desde su función o desde su experiencia personal, ¿no? Que nos puedan hacer sus preguntas, compartirnos su experiencia o algún comentario. Recuerden que en el apartado es en el que está abajo donde dice Q y A, algunas personas tal vez tengan P y R. En ese apartado pueden ir colocando sus preguntas y al finalizar la última ponencia vamos a dar un espacio para responderlas. Y bueno, vamos a dar paso a nuestro último tema, que es la no revictimización y acceso a la justicia con perspectiva de género. Para ello tenemos a una ponente maravillosa que la verdad yo personalmente admiro mucho. Y bueno, ella es Natalia Hernández Arias. Ella inicia su trayectoria en temas de género y derechos humanos desde hace más de 15 años en Puebla. Es consultora para diversas instituciones del ámbito federal, estatal y local y es licenciada en psicología con una maestría en comunicación y cambio social. Tiene formación especializada en género, derechos humanos, gestión de proyectos y en modelos de atención a sobrevivientes de violencia sexual. Ha participado de diversas conferencias internacionales y regionales. Fue elegida una de las 100 jóvenes líderes en la conferencia Women Delivery en Washington en el 2010 y también en la conferencia Women Deliver en Malasia, Kuala Lumpur en el 2013. Durante el 2012 participó en la 45 sesión de la Conferencia de Población y Desarrollo de ONU en Nueva York y en la Conferencia Mundial de la Juventud en Bali, Indonesia. Además, participó de la reunión de la Comisión de Población y Desarrollo para América Latina y del Caribe, CEPAL, en el 2013. Y bueno, en Puebla ha tenido un muy grande trabajo, ha impulsado y fundado diversas iniciativas en pro de los derechos humanos y derechos de las mujeres, incidiendo en el ámbito de las políticas públicas a nivel estatal, federal, nacional e internacional en el sistema de Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como directora general del Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social, CAFIS, y es una organización de la que además es cofundadora. Participa como representante de la sociedad civil en el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla y en el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Puebla. Ahí para que vean nada más el nivel de personaje que nos acompaña. Y bueno, Natalie, adelante, podemos comenzar con tu ponencia. Muchísimas gracias, Jessica, por esta presentación. Agradezco Equidad, ADDC, a las compañeras ponentes que me antecedieron, Valeria, Minerva. Reconozco su trayectoria y su trabajo y pues bueno, me encanta poder tener este espacio para compartir y debatir algunas de las cosas respecto a la no revictimización. De entrada les aviso que si mi internet por ahí se oye cortado, además está fallando, intentaré que no dé problemas, pero bueno. Ya ven que estas cosas de la tecnología luego nos juegan en contra. Pues bueno, les voy a platicar rápidamente algunos elementos claves de la no revictimización y el acceso a la justicia con perspectiva de género para niñas, niños y adolescentes en el contexto precisamente pues de esta fecha conmemorativa que nos recuerda la importancia de que todo el funcionariado público, las instituciones y los esfuerzos se centren también en entender y comprender cómo las diversas formas de violencia afectan a niñas, niñas y adolescentes, a las juventudes, y cómo de manera transversal también podemos entender la perspectiva de género para ir haciendo estas reflexiones en torno a esta forma de violencia. Bueno, recordar que las niñas, niños y adolescentes viven violencia en múltiples ámbitos, ¿no? En el hogar, en la escuela, en la comunidad, en las instituciones, ya lo hablaron un poco hace ratito, en el espacio digital también. Y que hay una diferencia clara también respecto de cómo se vio esta violencia a partir de cómo nos cruzan los roles y los estereotipos de género, ¿no? Por ejemplo, mientras las niñas sufren más agresiones psicológicas en la infancia u otro tipo de agresiones, los niños suelen vivir más castigos físicos, ¿no? Precisamente por esta idea de la masculinidad de mostrarles y enseñarles que son fuertes, ¿no? Entonces, bueno, algunos de los elementos importantes para entender en la violencia, precisamente para desmenuzar qué es la revictimización, pues es entender a las niñas, niños y adolescentes como objeto de múltiples formas de violencia, ¿no? Física, sexual, emocional, el descuido o el trato negligente que muchas veces ocurre tanto en espacios institucionales como en las propias familias, las prácticas perjudiciales como son
pues algunas de las formas en las que permitimos la violencia a través de la educación, ¿no? Y cómo reproducimos patrones de violencia a través de la educación, ¿no? Hemos escuchado muchas veces frases como, o cómo justificamos en algunas frases los golpes, por ejemplo, en la infancia como una forma de atender la educación con las hijas y los hijos, ¿no? Y eso se va volviendo sistemático y se va volviendo una forma de justificar la violencia que recibimos en muchas etapas de la vida, ¿no? La violencia institucional claramente conforme las omisiones o las prácticas en las que se invisibiliza completamente a esta población como sujetas de derechos que además pueden reclamar frente a las instancias estos derechos, ¿no? Una visión muy adultocentrista nos ha llevado a omitir que las juventudes, que los adolescentes, que las adolescentes son sujetas de derechos y pueden también definir, decidir el destino de sus propias vidas, ¿no? Bueno, según el documento de UNICEF que se titula Definiciones y tipologías de la violencia contra niñas, niños y adolescentes, estas son algunas de las diversas formas de violencia que se pueden detectar en distintas etapas de la vida de estas poblaciones, ¿no? En las primeras etapas, sobre todo los descuidos y los castigos corporales. Yo creo que si hacemos una encuesta rápida y preguntamos quiénes recibieron castigos o algún golpe en la infancia, pues aquí varias y varios podemos levantar la mano, producto de esta educación de un golpe es mejor que otra cosa, ¿no? A la edad adulta. El hostigamiento, la intimidación, el acoso, la violencia sexual, el daño o robo de pertenencias, también el matrimonio forzado infantil, ¿no? En muchos de los casos en nuestro contexto sigue siendo una problemática recurrente, el suicidio producto de la violencia, del hostigamiento que viven las infancias, las adolescencias, las juventudes en distintos contextos. También muchas veces el suicidio como producto de la invisibilización de sus emociones y de todo el tema de la salud emocional y de la salud mental respecto a esta población, ¿no? Damos por hecho, por ejemplo, comúnmente decimos que los adolescentes o la adolescencia es una etapa problemática, ¿no? Y decimos, pues si tienes problemas, pues está en la adolescencia, ¿no? O sea, ya se le pasará cuando se le quite la adolescencia, ¿no? Y muchas veces invisibilizamos problemáticas terribles que están ocurriendo, la depresión en la adolescencia u otras cosas, precisamente en nombre de que es una etapa problemática y ya se le pasará, ¿no? Bueno, el homicidio y los feminicidios también son aspectos graves de la violencia que enfrentan en estas etapas. Hemos visto casos terribles en nuestro contexto, también ya incluso de feminicidios en la infancia, ¿no? Niñas víctimas de abuso sexual que además después asesinan, ¿no? Entonces, ¿esto por qué lo traigo a colación? Bueno, primero porque muchas veces cuando pensamos en cómo es una víctima o cuál es la imagen que tenemos de una víctima, invisibilizamos a las niñas y a las niñas y adolescentes, a las niñas, niños y adolescentes en esta imagen, ¿no? O sea, yo les pregunto rápidamente cómo es una víctima en nuestro contexto y muchas veces pues lo asociamos a una persona que tiene golpes evidentes, a una persona que está sufriendo, a una persona que vive un trastorno producto de cierta violencia o incluso asociamos desde la perspectiva de género a veces a la víctima mujer, ¿no? De ciertas características, con ciertos trastornos, ¿no? Y ahí invisibilizamos a estas otras personas que están en un contexto de violencia y que son susceptibles de vivir violencia, incluso cuando se enfrenta a violencia machista o violencia de género, ¿no? También toda esta imagen o toda esta idea que construimos de lo que es una víctima es precisamente importante porque generamos expectativas sobre cómo debe de llegar una persona a pedirnos ayuda o a denunciar o a demandar la atención como víctima. Y entonces, a partir de esa expectativa que tenemos de cómo luce una víctima, es que nosotros interactuamos con las víctimas, ¿no? ¿Qué pasa cuando llega alguien que no se ve que está sufriendo muchísimo? Por ejemplo, ponemos en duda su palabra, ¿no? Es como,
dice que la violaron, pero no está llorando, ¿no? Entonces, ¿cómo le creo? No, bueno, hace ratito ya lo decía Minerva, las víctimas nunca tienen la culpa y nunca tienen que probarle a nadie su palabra, pero muchas veces nosotras, desde nuestro actuar, desde nuestra lectura nada más, desde afuera de la idea de qué esperamos de una víctima, ya estamos emitiendo un prejuicio que a veces, aunque no lo decimos, no lo externamos verbalmente, se traduce en conductas específicas, ¿no? Para la Organización de las Naciones Unidas ubica a las víctimas en al menos dos sentidos, ¿no? Las víctimas de delitos, que son estas víctimas que han sufrido algún daño que se sanciona en la legislación o en los códigos penales de los estados parte, y las víctimas de abuso de poder, que a diferencia de las víctimas de delitos, las víctimas de abuso de poder son también estas víctimas que viven, que enfrentan alguna afectación producto de alguna acción u omisión de las instancias correspondientes, que aunque no se constituya necesariamente como un delito penal en el contexto, puede ser una acción que violente o vulnere sus derechos humanos en tratados internacionales. Por ejemplo, el despojo de los territorios, o por ejemplo lo que pasaba durante muchos años en México cuando no se sancionaba la violencia contra las mujeres, o el feminicidio, por ejemplo, aunque no estaba tipificado como tal y no podíamos decir es víctima de un delito específico, sí sabíamos que eran víctimas de un abuso de poder porque todo el contexto llevaba a reconocer esas formas de violencia, ¿no? Entonces, bueno, estos referentes de Naciones Unidas han servido también para reconocer en nuestro contexto local qué es una víctima, ¿no? Y actualmente tenemos una ley general de víctimas que define a las víctimas directas como aquellas personas que directamente hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional. Y bueno, también define esta ley general de víctimas a los familiares o personas a cargo que tengan una relación inmediata con la víctima directa, y a toda persona que sufra algún daño o peligro en su esfuerzo de auxiliar a la víctima directa. Es decir, hablamos en el contexto de la ley de víctimas directas y de víctimas indirectas, y eso nos abre un panorama complejo en torno a qué pensamos de las víctimas también en nuestro contexto local, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, las niñas y adolescentes son en algunos casos susceptibles de ser víctimas indirectas cuando están viviendo en un contexto de violencia familiar, por ejemplo, y el padre agrede a la madre. Muchas veces las agresiones también se reproducen contra ellos, o muchas veces, aunque ellos no reciban la agresión directa, reciben la afectación emocional en torno a este contexto de violencia familiar, ¿no? Y bueno, actualmente en México existe un modelo integral de atención a víctimas que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, y en este modelo se define la revictimización como un patrón, fíjense, esto es importante entenderlo, en el que la víctima de abuso y o de la delincuencia tiene una tendencia significativamente mayor de ser víctimas nuevamente. Es como esta experiencia de víctima por primera vez te vuelve objeto de otras formas de violencia y otras formas de enfrentar, de hacerte víctima de otros procesos, ¿no? Y ahorita voy a desmenuzar un poquito esta idea. Para entender la revictimización es importante como definir que primero existe un proceso de victimización. Cuando escuchamos revictimización a veces como que suena rebuscado, ¿no? Y por eso me parece importante poder hacer esta separación, ¿no? Primero, digamos, lo que hay conceptualmente en torno a estos dos elementos es primero entender la victimización como este primer acto donde se comete el delito, es decir, el hecho que directamente te afecta, ¿no? Y aquí por lo regular pensamos en dos grandes partes, ¿no? Quien perpetúa el delito o quien se constituye como agresor o criminal, y la víctima o las víctimas, ¿no? Y en el caso de la revictimización, o también denominada victimización secundaria, se da cuando esta víctima que ya enfrentó en una primera instancia una agresión, por el delito específico, sufre un daño posterior causado
por los impartidores de justicia, por la policía, por los jueces, por voluntarios, etcétera, por cualquier persona que interviene en su proceso de búsqueda o de justicia o de denuncia de ese delito o de búsqueda de ayuda o escucha o acompañamiento, ¿no? Un ejemplo, muchas veces en los casos en los que se habla de la violencia que viven ciertas poblaciones, por ejemplo, la violencia en la que hay una relación con el familiar, se sigue nombrando, se pone primero como a la víctima muchas veces en tela de juicio su palabra, pero además muchas veces en estos procesos al familiar que agrede se le sigue respetando su estatus, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en esta nota hay un ejercicio que hace esta ilustradora que se llama Ro Ferro, que es argentina, respecto de esta noticia que surge en el marco de una niña que se suicida precisamente producto de la violencia que vivía, la violencia sexual que vivía por parte de el padre, ¿no? Entonces, aquí muchas de las noticias siguen de alguna manera o mucha de la información que reproducimos, no solo mediáticamente, incluso a nivel de las instituciones y demás, siguen reproduciendo la idea de el familiar, el padre, ¿no? Y la víctima, de alguna manera, a partir de esta relación de poder, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, el padre abusaba de ella, tenía 16 años y su padre abusaba de ella, se mató de un disparo, ¿no? Y aquí la nota que hace la ilustradora es, un progenitor violento jamás podrá ser nombrado como un padre, ¿no? Aquí explica también en la frase de se mató de un disparo, la tortura psicológica y física, el hostigamiento, la indefensión de las hijas, hijos e hijas frente a un progenitor violento o abusador. O sea, se mató de un disparo, invisibiliza todo esto que hay detrás de la violencia, ¿no? Es como un hecho, parece como un hecho aislado, ¿no? Si vemos el titular de todo lo demás, ¿no? Que ocurre. Y aquí abajo otra vez dice su papá la había vuelto a violar, ¿no? Entonces aquí explica, ¿no? Su padre buscó rearmar el vínculo con su hija hace 2 años, pero al parecer entonces comenzó a abusarla. Ponen primero derechos del progenitor, del quien se sospecha la violencia, revictimizando a las menores, negando sus derechos, ¿no? Aquí el texto tal cual que dice el periódico es, su papá la había vuelto a violentar, ella tomó su revólver y se disparó en la cabeza, se mató, fue la única manera que encontró para terminar con los abusos sexuales de su padre, un prefecto retirado en el que el último tiempo se había vuelto millonario como prestamista. La hija abusada, que terminó suicidándose, tenía 16 años. Ejemplos como estos hemos visto muchísimos, ¿no? Donde muchas veces las víctimas, la palabra de las víctimas se pone en tela de juicio precisamente por condiciones de edad, por el tipo de violencia que denuncian, por las actividades que realizan, etc. Y en el caso particular de niñas, niños y adolescentes, hay que reconocer una cosa central. Los procesos judiciales están muchas veces distorsionados por esta idea adulta que invisibiliza el interés superior de la niñez. ¿Y eso qué significa? Poner en el centro las necesidades específicas de este grupo de población que son muy distintas a las de personas adultas, mujeres adultas, adultos mayores, etcétera, ¿no? Y eso es algo que nos ha costado mucho entender en los procesos de acceso a la justicia y en los procesos de no revictimización, precisamente, ¿no? Por ejemplo, muchas veces decimos, queremos que las niñas y los niños vivan libres de violencia y cuando enfrentan una violencia queremos que denuncien para que entonces accedan a la justicia y sepan que nadie los puede tocar y que nadie les va a hacer daño, ¿no? Híjole, olvidamos que para llegar a ese camino de acceso a la justicia hay muchas otras cosas que deben de pasar. Las niñas, los niños y adolescentes, las juventudes, que en muchos de los casos deterioran y determinan, perdón, sus emociones, su capacidad frente a estos hechos
y en otros casos determinan pues su conducta frente a estos hechos, ¿no? Por ejemplo, algunas veces las niñas, los niños o los adolescentes son sometidos, al igual que los adultos. Quien ha levantado una denuncia sabe que las denuncias son una cosa muy complicada en nuestro país. En Puebla, bueno, ni hablamos, ¿no? Que muchas veces ir a levantar una denuncia por un robo de teléfono, por ejemplo, pues te lleva muchas horas, ¿no? Tienes que esperar a que pasen las personas que estén antes de ti, etcétera. Y esto en el contexto de ciertas poblaciones puede, pues en sí mismo, representar una forma de revictimización, ¿no? La burocracia frente a estos procesos. El hecho de que de por sí es revictimizante que alguien que ha enfrentado un proceso doloroso, que tiene daño emocional, físico y demás, esté repitiendo muchas veces su testimonio, ¿no? En diversas instancias a veces, o con diversas personas, ¿no? El reconocer que muchas veces quienes toman los testimonios en una denuncia en caso de niñas y adolescentes, por lo general no tienen una capacitación específica para el trato en este grupo. O sea, es la misma persona que entrevista a todos los demás, y eso de alguna manera pues omite ciertas directrices para trabajar específicamente con ciertos grupos, ¿no? Tener ciertos recursos pedagógicos, didácticos, ciertos recursos en la entrevista. No es lo mismo entrevistar a una persona adulta víctima de violencia sexual que a una niña víctima de violencia sexual, o que a una joven víctima de violencia sexual, porque a veces los referentes y las herramientas para cada población pueden hacer la experiencia muy distinta, ¿no? Frente a la denuncia. En la gran mayoría de los casos sabemos la infraestructura y los espacios en los que se desarrolla pues la participación de esta población por lo general es inapropiada o intimidante. Muchas veces, por ejemplo, no hay espacios privados, ¿no? Hay escritorios ahí donde todo el mundo puede escuchar claramente. En fin, todas estas condiciones que hacen el proceso mucho más complicado también son aspectos que revictimizan a la población, ¿no? Por ejemplo, si ustedes están en una escuela y tienen algún protocolo o algún mecanismo para que las o los estudiantes denuncien alguna forma de violencia, pero su protocolo implica que llegue al escritorio de la, no sé, de cierta persona, de un administrativo, de una profesora, a explicarle primero, ¿no? Que quiere denunciar cierta, no sé, bullying en la escuela, ¿no? Que alguien le está molestando, ¿no? Y entonces esa secretaria le grita a la otra, oye, esta niña quiere pasar porque quiere hacer una denuncia, no sé qué. Bueno, ahí ya estamos rompiendo los mínimos de privacidad frente a alguien que está buscando, pidiendo ayuda o intervención frente a una conducta que puede ser violenta, ¿no? Entonces reproducimos una forma de violencia contra esta persona. No suelen también, en el caso de las niñas y adolescentes, precisamente por esta idea adultocentrista de ellos, no entienden lo que está pasando, más vale no decirles. Muchas veces no reciben información sobre el proceso que están llevando, ni sobre sus derechos y muchos menos. Y muchas veces también, perdón, se les cita a declarar al mismo tiempo que la persona agresora. Eso pasa en muchos delitos, pero en particular frente a niñas y adolescentes, cuando estamos hablando, por ejemplo, de un agresor adulto frente a una niña o un adolescente que a lo mejor tiene menos recursos y los quieren como confrontar, pues eso es una práctica que debería estar completamente cancelada u obsoleta en cualquier tipo de procedimiento en el que se busque la reparación o la intervención frente a una forma de violencia, ¿no? Y en muchos casos lo reproducen, ¿no? Hace poco vimos una nota en Puebla de un caso de una niña que denunciaba el abuso, los tocamientos de un intendente en su primaria, ¿no? Y por ejemplo, ahí, aunque no hubo una confrontación, pues la persona seguía en la escuela y la niña seguía yendo a la escuela. O sea, las dos personas seguían utilizando el mismo espacio sin que hubiera ningún tipo de restricción de un agresor que además tiene más edad y es un adulto frente a una niña, ¿no? Ahí hay claramente una relación de poder frente a la que la institución no debería ser omisa, ¿no?
porque si es omisa, entonces está revictimizando a la niña. Entonces, bueno, es importante entender que la revictimización, para no revictimizar, precisamente tenemos que entender qué es la revictimización y me parece clave que se queden con esta idea. Es como esta experiencia que sigue victimizando a quien ya enfrentó un hecho doloroso en su vida. Es decir, es la suma de acciones u omisiones, y esto es muy importante, lo que se hace y lo que tampoco se hace cuando es una obligación, o lo que se deja de hacer cuando es una obligación. Y bueno, entre las cuestiones importantes frente a la revictimización, pues es promover el acompañamiento psicoterapéutico, la reconstrucción de redes de apoyo, los diagnósticos, la orientación y bueno, algunas actividades que impliquen el restablecimiento de los derechos de las víctimas, o como se llama en términos jurídicos, pues la reparación integral del daño de la víctima frente a hechos pues que le causaron algún daño o menoscabo a sus derechos, ¿no? Hay que recordar que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también implica el deber de toda autoridad pues de considerar el desarrollo de la niñez y la adolescencia y el ejercicio de sus derechos como criterios rectores para la elaboración de normas y su aplicación en todos los órdenes relativos a este grupo. Y eso implica pues a todos los niveles de todas las áreas. No necesitamos ser legisladoras o legisladores si somos funcionarios públicos para respetar lo que el cuarto constitucional apunta, ¿no? Si somos parte de este engranaje institucional, todas y todos tenemos la responsabilidad también de sumar a pues vigilar el interés superior de la niñez, ¿no? Y bueno, algunas recomendaciones para tratar de disminuir la revictimización o no reproducir acciones que revictimicen, pues es poder trabajar con la conservación de la declaración. Esto, aunque es una cosa muy jurídica, sirve para otros procesos, ¿no? Si ya hicimos que una vez contara o relatara los hechos, procurar no hacer, que no lo vuelva a hacer 10 veces, ¿no? Guardarla, documentarla adecuadamente con la finalidad de que esa sea la base para que pues se siga el proceso sin necesidad de exponer constantemente a la víctima a recordar los hechos, ¿no? Especializarnos en la toma de este tipo de declaraciones, considerar la protección de niñas y adolescentes al sometimiento de diligencias innecesarias, ¿no? A veces les hacemos ir para una cosa que se pudo haber resuelto de otra forma, ¿no? Considerar la videograbación también como pruebas periciales o psicológicas. Esto parece broma, pero es una cosa que se hace mucho, ¿no? De verdad, resguardar la identidad de la víctima, en particular niñas, niños y adolescentes, en todo el proceso. Muchas veces las autoridades dicen el nombre, edad, o sea, casi, o a veces no dicen el nombre, pero filtran información a medios, o a veces no dicen el nombre, pero sabemos en el contexto comunitario que es muy fácil si dicen, no sé, solo el nombre, identificar de quién están hablando, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, pues de realmente resguardar la identidad. Pues también procurar medidas de protección y diría yo medidas también de prevención, y recordar que cualquier autoridad que se percate de un hecho que esté vulnerando los derechos humanos de una población en específico, o cualquier persona que atienda a una institución pública que se percate de alguna violación a los derechos humanos, tendría que intervenir pues con medidas de protección que sean necesarias, o al menos avisar o notificar que hay una autoridad correspondiente para eso, ¿no? Entonces, también lavarnos las manos y decir, híjole, yo no sé para dónde irte, es una parte de la revictimización y es una parte de la omisión que muchas veces como autoridades pues, o como funcionariado público caemos, ¿no? Por no tener la información a mano. Y bueno, yo lo dejaría ahí. Muchas gracias y pues estoy atenta a sus comentarios.
Muchas gracias a ti, Nata, como comentas, la importancia de mirar, ¿no? Y de percibir a la otra persona víctima de una situación de violencia y el cómo se aborda entonces su proceso y cómo puede modificarse todo, ¿no? Desde su acceso a la justicia, entre muchas cosas. Y bueno, les volvemos a hacer la invitación para poner sus preguntas o comentarios en el apartado de Q y A o P y R. Hasta el momento tenemos dos. Las vamos a empezar a poner sobre la mesa para que alguna de nuestras panelistas pueda contestar o pueda compartir algo al respecto. La primera es de Cintia de la Rosa y nos dice, ojalá este tipo de foros llegue a autoridades municipales. En mi caso trabajo con personas con discapacidad. Una de estas chicas sufrió abuso sexual y de ello un embarazo. En Fiscalía del municipio no sabían del tema de discapacidad, ya que quien presentó la denuncia fue la mamá. De verdad es triste ver que era más importante demostrar con un diagnóstico la discapacidad que atender el abuso. ¿Alguna de ustedes les gustaría responder o hacer algún comentario al respecto? Valeria, adelante. Sí, creo que esto que está comentando Cintia es uno de los más grandes problemas, el que centremos toda la atención a encontrar el diagnóstico preciso sobre la discapacidad y demás, entonces estamos invisibilizando que la persona al vivir un proceso de violencia sexual tiene que ser atendida de manera urgente, ¿no? Que es importante que podamos restituir primero la salud mental, ¿no? La salud física, y de pronto pareciera que para las personas lo más importante es poder poner la denuncia en lugar de decir esto es una situación de emergencia, necesita canalizarse un servicio de salud público. En los servicios de salud públicos en el estado de Puebla y al menos en todo México, la norma 046 es bajo la cual se rige este tipo de servicios en casos de violencia sexual, ¿no? Brindar toda la atención, la contención, incluso también en el caso del embarazo, bueno, la opción de la interrupción de este embarazo es un derecho para todas las personas, mujeres y en general personas con capacidad de gestar. Es importante que no dejemos de lado esto, que podamos romper con la idea de que primero es importante ir a poner la denuncia y después todo lo demás, entendiendo que también los procesos de denuncia llegan a ser procesos muy desgastantes en los cuales en la mayoría de los casos será necesario recibir una contención, con una preparación para ir después a este tipo de procesos de acceso a la justicia. Entonces, sí me parece muy fuerte que todavía sigamos esa ruta que antes se hacía de primero la denuncia, después todo lo demás, y que será importante poner sobre la mesa que lo primero está la salud mental y la salud física de las personas en situaciones de este tipo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Vale, y por darnos como esta claridad en a dónde acudir, ¿no? Muchas veces es una de las primeras preguntas y creemos que lo primero siempre va a ser levantar una denuncia y como mencionas, pues gracias por esta claridad. ¿Alguna otra le gustaría hacer un comentario respecto a lo que nos comentaba Cintia? ¿O le gustaría que ya pasemos a la siguiente? ¿No? De acuerdo. La siguiente nos la comenta Yaneli Maura y nos dice, en las juntas auxiliares hay un tema al que se necesita poner atención. Las y los jueces de paz no pueden atender casos de violencia familiar. Sin embargo, ahora que estoy más en contacto con estas organizaciones, me doy cuenta que existen comunidades en las que no solo los jueces de paz intervienen, también lo hacen sus subsistemas DIF, mediando sin tener el conocimiento, revictimizando y sobre todo impidiendo la posibilidad de denuncia, porque ni siquiera llegan a tener conocimiento de las instancias municipales. Hay un trabajo con quienes llegan a ser autoridades auxiliares, porque en muchos lugares aún representan una figura de respeto y auxilio para las y los habitantes. ¿Quién le gustaría hacer un comentario respecto a esto que nos comparte Yaneli? Ay, si quieren, intervengo yo. No levanté la mano, perdón. Adelante. Híjole, creo que siempre es importante reconocer que todos los niveles todas las instancias de procuración de justicia en el nivel que sea, tienen corresponsabilidad de
irse formando, irse capacitando o al menos buscar el trabajo interinstitucional con otras dependencias que puedan dar una atención especializada para casos específicos, ¿no? Pero sí es muy clave tener en consideración que en ningún caso ya es adecuado, aunque se sigue utilizando mucho el término mediación para algunos términos, para algunos casos de violencia, en ningún caso es aceptable la mediación cuando pues tiene a una víctima y al victimario, ¿no? O sea, se pueden mediar otro tipo de circunstancias, otro tipo de problemáticas, ¿no? Pero sí hay un ejercicio de poder en esa relación entre quienes se intenta mediar, pues no es de ninguna manera viable ni adecuado. O sea, creo que esa es una clave. ¿Y cómo definir una relación de poder? Pues una persona que esté de alguna manera con mayores recursos frente a la otra, ¿no? Con mayores recursos, con mayor estatus, con mayor posición, con mejores recursos de los que sean, ¿no? La edad, por ejemplo, quien tiene más edad sobre alguien que tiene menos edad, a veces es una relación de poder, ¿no? El dinero, ¿no? En fin, hay muchas cosas que nos pueden permitir identificar, pero sin duda la mediación en muchos casos de violencia es un mecanismo de revictimización y muchas veces las mujeres o las personas no quieren denunciar porque no se quieren poner frente a quien pues les agredió nuevamente, ¿no? Entonces, sí me parece importante hacer también, o sea, decirles, bueno, si tú no lo sabes hacer y es tu mecanismo, acércate a quienes te tendrían que capacitar para hacerlo distinto, ¿no? O busca formación para hacerlo distinto, porque eso ya está obsoleto, ¿no? Muchas gracias, Natalie. Sí, ¿no? Como no tenemos que saberlo todo el tiempo, pero se vale poder pedir apoyo también, ¿no? Hay organizaciones de la sociedad civil, hay otras instancias a quienes se podría hacer. Nos comentan que es un poco complicado acceder como al chat de preguntas. Si gustan, pueden poner su pregunta en el chat normal, en el chat donde platican, ¿no? Y con mucho gusto las vamos leyendo, pero de igual manera, si alguien quiere levantar la mano, si alguien quiere compartirnos, ya sea su experiencia, algún comentario sobre lo que platicamos, algo que hayan vivido relacionado al tema que estamos abordando, pueden levantar la mano y con mucho gusto les vamos a permitir prender su micrófono para que nos puedan compartir y las panelistas puedan responder a lo que ustedes nos comenten. Únicamente en la parte de abajo está su micrófono y su cámara. Ustedes van a poder primero levantar la mano. Hay una manita así que dice raise hand o levantar la mano. Ahí le dan y nos va a aparecer automáticamente aquí a nosotras quién le está levantando y con mucho gusto vamos a poder autorizar que puedan prender su micrófono y nos puedan compartir. Entonces, si alguien nos quiere compartir algo, nos quiere contar alguna experiencia que haya tenido con alguno de los temas que presentaron, ¿no? Con lo que nos están compartiendo, pues que levanten la mano. Por aquí Guadalupe la levantó. Por favor, si pudieran permitirle prender su micrófono. De hecho, Guadalupe ya la había levantado anteriormente durante las ponencias, entonces... Solamente pedirles que mantengan la mano levantada y poderles dar el acceso a abrir el micrófono, por favor. Que no la bajen, por favor, porque ya vimos que hay varias Guadalupes. Eso no alcanzamos a leer el primer nombre. Entonces, levanten su manita y esta no se cansa, entonces la pueden dejar ahí levantada. Mucho tiempo. Entonces pueden ponerlo en el chat de preguntas y respuestas, pueden ponerlo en el chat normal o pueden levantar su mano. Incluso ya para ir dando el cierre de este foro con estas maravillosas ponencias, pues si alguien nos quiere compartir qué le parecieron las ponencias, cómo se relaciona esto con su trabajo como funcionariado público, cómo ha sido su experiencia, ¿no? Que algo que nos comentan mucho es, sí, se escucha súper bonito, ¿no? Ahí, pero en la vida diaria o en el día a día, cuando los casos llegan, es mucho más complejo, es mucho más difícil, hay más trabas. ¿Ustedes cómo lo han vivido? Por aquí veo que están los CIPINAs municipales de los espacios en los que estamos trabajando. Entonces, miren, Yatsiri Méndez Jiménez, adelante si pudieran permitirle
prender su micrófono para que nos comparta. Hola, buenas tardes. Pues estuvo muy interesante, la verdad, el foro. Sí me agradó muchísimo. Nada más aquí tengo una duda. Yo soy titular del Instituto Municipal de la Mujer y cuando tenemos temas acerca de violencia, pues vamos a enfatizarlo de violencia sexual. Sí se les ha dado el seguimiento, se ha llevado a fiscalía, pero ahí es donde entra la traba, ¿no? De que primero nos dicen en la fiscalía que tenía que llegar ahí primero antes de darle pues asistencia médica. Y en otras ocasiones que hemos tenido nos comentan que no es tan grave y que no podían pues proceder con su denuncia, o si es la menor contra algún familiar, en este caso tuvimos una menor que era contra la pareja de su mamá, que si la mamá no acompañaba a la menor no iba a proceder. Entonces sí, como que hemos tenido ahí varios casos y donde incluso nos han victimizado a las menores. Muchas gracias, Yachiri. La verdad es que sí, ¿no? Eso que decíamos justo, de repente como en el marco normativo se ve muy bien y muy claro, pero enfrentamos trabas y muchas veces por voluntades personales. ¿Alguna quiere compartir como una respuesta? Valeria, adelante. Sí, creo que lamentablemente este caso que estás compartiendo no es el único, ¿no? Quisiéramos que no fuera tan común como lo es, pero creo que aquí una de las cosas y que ahora en el chat voy a compartirles nuestro contacto desde DDCER para que también podamos, en dado caso de que ustedes encuentren alguna traba en los servicios, normalmente nosotras hemos intentado mantener una buena relación con los servicios de salud públicos porque entendemos que es la primera ventana a la cual tendrían que llegar estas niñas y adolescentes, y la realidad es que hemos tenido pues fortuna de que estén funcionando bastante bien. Entonces, creo que en estos casos lo ideal sería también, si ustedes lo consideran así, poderse acercar también a las organizaciones de la sociedad civil, que de pronto tenemos rutas críticas para qué hacer en estos casos, porque la realidad es algo que nos sucede bastante, más de lo que quisiéramos. Entonces, en el chat les voy a dejar nuestro contacto por si tienen algún caso en el cual necesiten alguna asistencia técnica. Con mucho gusto podemos darle ese seguimiento. Muchas gracias, Valeria. Y por aquí Álvaro Andrés Hernández está levantando la mano. Si pudieran, por favor, permitirle la palabra. Creo que la bajó después. No sé si entonces, Álvaro, ¿quieres comentarnos algo? Danilú Oropesa, adelante. Hola, gracias. Sí, tengo una pregunta. Es en relación a el protocolo que hay en la Secretaría de Educación Pública en Puebla, que tiene pues varios alcances. Uno de ellos es precisamente la prevención. ¿Dónde puedo o cómo puedo solicitar información sobre el tipo de promoción que han hecho del protocolo? Lo digo porque me doy cuenta que por muchos casos que en las escuelas, no sé si pasa únicamente con los padres de familia, pero muy probablemente también los docentes no lo conocen. O sea, ese instrumento, mientras no se conozca, pues no está teniendo el efecto que debería, y quisiera también por efectos de investigación saber qué tipo o cómo se pide la información en la Secretaría para saber qué tipo de difusión han hecho de este protocolo, y también pues por los casos que a mí me han comentado en los que ha habido agresiones, y desde las mismas directivas de las primarias, por ejemplo, ocultan el hecho, revictimizan y tal, ¿no? Entonces yo pues normalmente lo que les digo es, existe este protocolo, vas a tener que acudir al departamento jurídico de la Secretaría, pero es algo que se conoce eventualmente. Me parece, a lo mejor tengo una visión equivocada y por eso quisiera tener esa certeza de qué tanto se le ha hecho promoción a ese protocolo. Esa sería una de mis preguntas. No sé si alguno de ustedes lo sepa.
Muchas gracias, Anilu. ¿Alguna quiere responder esta pregunta? Natalie, adelante. No sé qué tanto le he hecho promoción, pero se me ocurre que se puede preguntar vía transparencia y acceso a la información, o sea, cuáles han sido los mecanismos para difundir. Y también se puede revisar, debe de estar seguro, sí, en la página de Alerta por las Mujeres Puebla, que es la página en la que le pidió CONAVIM a el gobierno del estado transparentar las acciones derivadas de la alerta de violencia de género en Puebla. Y recuerden que este protocolo es precisamente una de las recomendaciones de la alerta de violencia de género de las mujeres en Puebla. Es una de las medidas, hay que revisar qué medida es y ahí se supone que tiene que transparentar cómo es que se ha realizado cada una de las acciones. Entonces, una vía es revisar directamente en la página de alerta de las mujeres y la otra se me ocurre pedir vía transparencia y acceso a la información, como cuáles han sido las acciones que la Secretaría de Educación Pública ha implementado para difundir este protocolo y con qué población, ¿no? Y a lo mejor ahí poder también pues delimitar cómo es que están usando este protocolo, ¿no? Muchas gracias, Natalie. Valeria, adelante. Y creo que también una de las cosas cuando nos tocó la parte de la capacitación a docentes, una de las situaciones que nos comentaban era que en algún punto este protocolo sí se los habían compartido, ¿no? Se había iniciado un proceso de capacitación, pero hace mucho tiempo y después no hay un seguimiento posterior a eso. Pareciera como si solo les comparto ahora un documento en PDF y ustedes ya supieran todo con eso y después no damos un seguimiento para cómo volver operable eso que está dentro del protocolo, incluso recopilar las experiencias positivas y también nuestras áreas de oportunidad a cambiar dentro de esos protocolos. Entonces, fue una de las cosas que comentaron las y los docentes que estaban en ese momento, que tenían puestos administrativos también y que será muy importante pues saber qué otras cosas van a surgir a partir de ese protocolo, no solo quedarnos con esa primera parte de capacitación. Muchas gracias, Valeria. Ya para cerrar, aquí nos pregunta Samantha, ¿cómo realmente podemos hacer para que toda esta información llegue a las autoridades correspondientes? ¿Alguna le gustaría responder esta pregunta? ¿Alguna de las tres? Pregunta difícil. Es lo que, el hilo negro. Pues podemos engañarlos que vengan a una fiesta y hacerles una capacitación. No, es bien complicado precisamente, pero creo que es muy importante recordarles que es una obligación también. O sea, hay que, pues ahí sí echar mano de la normativa que tenemos respecto de tanto la Ley General de Víctimas, como la misma Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, todo ese marco normativo que ha servido precisamente para recordarle a las autoridades cuáles son sus obligaciones, la mayoría de veces no las cumplen. Entonces, bueno, ahí hay una base importante, ¿no? De la cual partir y también pues empoderarnos de esta normativa que sí fortalece que hagan lo que les corresponde, ¿no? Y yo creo que otra forma también importante es pues poder decir que es una agenda impostergable, o sea, nos están violentando, asesinando, o sea, todos estos casos terribles que vemos día a día son responsabilidad de cada autoridad en cada nivel de gobierno, o sea, municipal, local, estatal, nacional, no. Ahí estamos fallando todas las personas y en particular todas las autoridades porque son quienes tienen que poner los recursos de las instituciones para que esto ya no ocurra. Entonces, pues también recordar que se trata de la corresponsabilidad de todos los niveles, no solo sí, la fiscalía hace muchas cosas que nos gustaría que no hicieran y que transformaran, pero también nos toca el nivel de prevención, también nos toca nivel de atención y ahí entran digamos, en acción otras autoridades, ¿no? Muchas gracias, Natalie. Adelante.
Está apagado tu... Ya me acordé. La ley también de responsabilidades administrativas es muy importante recordárselas porque se les olvida que también tienen responsabilidades administrativas cuando caen en omisiones o incluso pues no respetan lo que la normativa dice, ¿no? Respecto de sus obligaciones como funcionariado público. Y ahí también tenemos un trabajo, pues la ciudadanía, de alguna manera pues exigirles cuentas, ¿no? Y utilizar estos mecanismos que tenemos para que también se sancione a quienes no están cumpliendo, ¿no? Muchísimas gracias, Nata. Ya como última participación, le vamos a dar la palabra a Yaneli y posteriormente cada una va a tener unos minutos para dar sus conclusiones. Entonces, adelante, Yaneli, si le pueden por favor facilitar que encienda su micrófono. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, también actualmente soy funcionaria. Yo estoy en una junta auxiliar actualmente. Antes estuve en una administración municipal. Y si bien sí es nuestra obligación, cuesta un chorro de trabajo que el resto de las y los compañeros pues puedan estar dispuestos, ¿no? Pese a que saben que es su responsabilidad. Con eso me he topado hoy como autoridad auxiliar, pero también me topé con ello como autoridad municipal o como funcionaria municipal más bien. Si bien creo que como parte de las y los ciudadanos tenemos esa capacidad de exigencia, si no hay esa disposición por parte de las y los funcionarios es bien complicado, porque incluso hay como esta cuestión en la que instancias de las mujeres, institutos, secretarías de igualdad hacen estos acompañamientos a las denuncias, pero incluso pues está este tapón interinstitucional, ¿no? O sea que cuando abogadas, abogados y demás de estas instancias estatales, municipales llegan a las fiscalías a denunciar, o sea, ya de entrada los MPs, aún sabiendo que ostentan un cargo público de alguna dependencia estatal municipal, deciden no levantar las denuncias. Y ahí sí es una cuestión tanto, me parece, de compromiso, convicción y de carácter, que quienes están ocupando hoy esos cargos en dependencias que atienden esta violencia contra las mujeres, pues lo tengan, ¿no? Y se paren y tengan como esta capacidad de exigir al Ministerio Público, porque si no, pues a lo mejor pueden tener un número en la atención en estas dependencias, pero no hay un proceso exitoso realmente de atención a la víctima, ¿no? Entonces, y se queda ahí, o sea, igual ellos pudieron hacer el acompañamiento, pero pues el MP o la MP les dijo no, y pues ya de regreso, ¿no? Sin atender. La verdad es que sí es un trabajo bien difícil. Hemos intentado trabajar y hemos puesto muchos de los esfuerzos en trabajar en ese sentido con organizaciones, con otras dependencias, pero de repente si no hay la otra disposición de otras personas que están en otras instancias, resulta muy complicado, muy frustrante y muy triste. Y bueno, básicamente mi intervención no era para quejarme más bien, sino como pues para explicar esta parte, ¿no? Desde quien ha fungido en alguno de estos cargos y que a veces pues es muy triste. Muchas gracias. Gracias a ti, Yaneli. Sabemos que a veces no puede uno hacer todo lo que quisiera. Y ahora sí, para cerrar, les comparto que Claudia dice que fue una excelente presentación para todas. Y ya la última pregunta, el último comentario es de Álvaro, que dice que se le complicó un poco el tema de prender su micrófono, pero que quiere comentar que muchas veces cuando se trata de menores, no le toman la seriedad que debe, ya que hacen muy lento el procedimiento y lejos de beneficiar al menor o en su caso a la parte afectada, termina dañando más. ¿Alguien quiere hacer el último comentario para esta participación? Valeria, adelante. Creo que en general es que los procedimientos o los procesos de acceso a la justicia son muy tardados. Es cierto que ahí juega un papel también lo referente a la edad, ¿no? La credibilidad también que se puede tener, esta visión todavía adultocentrista de
¿Por qué no debemos creerles? Tal vez los niños y las niñas están inventando esta historia, lo vieron en alguna película, se los contó alguien. Todas estas prejuicios que tenemos por la edad de las personas y la credibilidad que tienen entre si tienen 12 años o si tienen 35, creo que es también una de las grandes problemáticas, ¿no? También la justicia desde esta mirada adultocentrista les deja de lado en lugar de hacerles parte de estos procesos, de saber qué quieren hacer ellas y ellos con eso que están viviendo, cómo les compartimos, el cómo van sus juicios, cómo se presentan, cómo se los explican, ¿no? Es por eso que a mí cuando de pronto publican en redes sociales cómo es que jueces y juezas rompen este prejuicio que tienen y les comparten de manera muy sencilla, en palabras muy coloquiales a niños y niñas, cuál ha sido la sentencia, qué es lo que va a pasar, qué es lo que se debería esperar. Me parece que eso es lo que deberíamos también estar haciendo al momento de brindar cualquier tipo de servicio a niños, niñas y adolescentes, ¿no? El poder aterrizar esa información, lo que también nos decía Mini al inicio, el aterrizar todo esto que sabemos a la cotidianidad de esas personas y dejar de lado muchas veces esa barrera que ponemos y hablar de las normas y las leyes. Bueno, ok, sí podemos explicarlo, pero también podemos hacer que ese conocimiento sea significativo para las personas y sobre todo hacerles parte de esos procesos que ellos y ellas al final están enfrentando. Nosotras y nosotros solo estamos ahí durante un momento acompañando un proceso, pero no somos los dueños y dueñas de ese proceso. Tenemos una responsabilidad, sí, pero no es nuestro proceso. Entonces hay que respetar también esas cosas. Y ya, solo sería eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Valeria. Y bueno, Gladys nos dice que excelentes presentaciones y las escucha desde Ecuador. Ya para cerrar este foro, me gustaría si pueden darnos una conclusión cada una de ustedes, algo muy breve, muy corto sobre sobre este mismo foro. ¿Quién quiere iniciar? ¿A quién me gustaría iniciar? Yo con unos talleres, si no voy a elegir a alguien. Natalia, adelante. Muchas gracias. Pues justo decirles que yo entiendo que siempre los obstáculos pues para abordar estos temas con perspectiva de género, intentar generar sensibilización o que de alguna forma cada pieza de este engranaje completo haga lo que le corresponda, siempre es bien complicado y a veces es abrumador y es lamentable. Pero creo que es muy importante pensar en las sinergias que podemos tejer, ¿no? Sociedad civil, las sobrevivientes de violencia o los sobrevivientes de violencia, las instituciones. Hay gente dentro de las instituciones, me consta, pues comprometida tratando de hacer contracorriente lo que puede, ¿no? Entonces, pues a veces a esa gente le podemos dar un empujoncito desde afuera, en fin, ¿no? O sea, como poder tejer. Creo que es importante pensar en que podemos tejer con otras, no solo es labor de quienes están intentando resistir adentro de las instituciones. Y diría que pues es muy importante también a asumir la parte que nos corresponde, ¿no? Como funcionariado público. Sabemos que tampoco les vamos a pedir que hagan más porque sabemos que muchas veces las condiciones son complicadas, pero creo que asumir la parte que nos toca, pues sería un cambio fundamental. Asumir, y en ese sentido no solo asumir hacer el trámite que nos corresponde, sino asumir formarnos para seguir desarrollando esa labor pues de mejor manera, actualizándonos, ¿no? Hay gente que lleva muchos años en un puesto y que no quiere ir a los cursos y no se actualiza y entonces estamos ahí como batallando y hay gente que siempre está ahí como queriéndose acercar y escuchar y meterse a cursos y demás, eso me parece que también es importante, ¿no? Entonces, pues yo les agradezco mucho este tiempo, esta escucha y pues por aquí andamos también en CAFIS, por ahí andamos para pues actividades de formación y para generar pues estas sinergias entre sociedad civil e instituciones. Y muchas gracias compañeras por este foro. Muchas gracias a ti por acompañarnos, Natalie. ¿A quién le gustaría continuar? Minerva, adelante. Listo, pues creo que rescatando mucho de lo que dice Natalie, me gustaría agregar esta parte de no perder el lado humano, justo como lo decía desde el principio.
tanto a veces nos metemos en la academia o nos metemos en querer resolverlo desde las instancias, que se nos olvida qué está sintiendo la víctima, que se nos olvida realmente cómo tenemos que hacer este acompañamiento. Entonces, ahorita con los comentarios recordaba justo un caso que llevé y donde decía, híjole, ¿por qué es tan complicado cuando es una menor de edad? ¿Por qué nos están poniendo tantas trabas? ¿Por qué la Fiscalía de Derechos, perdón, de Delitos Sexuales no está atendiendo como se debería? Entonces, ahí va otra también. El que sí tienen que ver la opción de que se puede levantar la denuncia en contra del funcionariado público. Así se puede, ya veremos qué procede y cómo se puede llevar a cabo toda esta situación, pero sí es importante que lo conozcamos. Y personalmente yo no lo sabía hasta que empecé a llevar casos y la abogada decía, pues es que denunciamos al funcionariado. Pues va, denunciamos. No sabemos qué va a pasar, pero denunciamos, porque se tiene que levantar la voz en que dentro de las instituciones no está sucediendo pues la chamba que debería suceder o el cómo esperamos o debería ser. Entonces, sí es importante no soltar estos procesos de decir, reconozco a la persona que está frente a mí más allá de una víctima. Reconozco que es una persona que está atravesando un proceso doloroso. Y lo que les decía, pues no necesita darse cuenta de nada. Necesita saber que aquí estoy acompañando, que estoy conteniendo y que cualquier cosa que surja va a tener un espacio donde realmente va a sentir un respaldo y un apoyo. Entonces, creo que más allá de toda esta teoría que podemos dar, recordemos un montón nuestro lado humano y que para eso debemos empezar a trabajar. Y pues agradecer el espacio y espero que podamos seguir generando estas dinámicas donde podamos compartir toda esta información. Muchísimas gracias, Minerva. Y Valeria, ¿te gustaría ya cerrar? Sí, pues agradecer, ¿no? También escucho lo que comparte Natalie, lo que comparte Minerva, y pienso justamente en esa responsabilidad que tenemos las personas y que a veces olvidamos que está ahí presente y queremos que alguien más lo resuelva por nosotras y nosotros y que alguien más se ocupará y que alguien más. Y también es momento de empezar a hacer como esta forma colectiva de reflexión, es un ir y venir entre lo individual y lo colectivo, y que también es muy interesante como en estos procesos que se enfrentan de violencia, yo creo que ninguna de las personas que estamos aquí estamos exentas de vivir violencia, pero la forma en la que podemos acceder a la justicia, a la reparación del daño, eso es lo que cambia, ¿no? Por nuestro género, nuestra raza, nuestra edad, nuestro nivel socioeconómico, ahí es cuando nos damos cuenta que hay casos que avanzan muy rápido y hay casos que se quedan ahí guardados durante años y años, y no debería suceder así, ¿no? Que no les sorprenda un caso más de un adolescente víctima de violencia sexual es preocupante. Es preocupante que creamos que es algo que pasa cotidianamente, o sea, que es algo por lo cual ya no deberíamos sorprendernos, y creo que es muy interesante cómo no solo la información que les hemos compartido se quede aquí, sino que esto sirva para que ustedes puedan generar reflexiones en sus propios equipos de trabajo, en los espacios inmediatos en los cuales están, y que más que darles respuestas, les hayamos generado más preguntas y que ustedes se vayan como con esa sensación de querer saber más y de querer hacer su labor también, las cosas que realizan en sus puestos de una mejor manera, y que todo el tiempo tengamos esta autocrítica de nos podemos equivocar, sí, pero si nos equivocamos, ¿qué nos toca hacer también, ¿no? ¿Cómo podemos seguir garantizando los derechos de niños, niñas y adolescentes? Y eso creo que es lo más interesante de esto. Muchísimas gracias a las compañeras por compartir, a ustedes también por compartirnos sus preguntas. Muchas gracias, Jessica. No, muchas gracias a ustedes. Ya como cierre, Álvaro comenta que excelente presentación, sin duda alguna, toda vez que nos fortalecen en conocimientos y nos brindan la orientación adecuada para poder atender este tipo de situaciones en conjunto con las instituciones adecuadas. Y de esta manera, pues daríamos el cierre a este foro que fue Juventudes Libres de Violencia y Coerción Sexual en el marco del Día de la Juventudes este 12 de agosto. Agradecer a las ponentes y al maravilloso equipo técnico que tal vez ustedes no ven, pero siempre está ahí, siempre está apoyando y de respaldo. Y a todas las personas que se conectaron por su tiempo, muchas gracias y que tengan un excelente día. Hasta luego.